Preciosa iglesia, bendiciones. Gracias, coral. Sentarse. Hay varios estrenos hoy, ¿no? La batería. Algún tiempo la batería sola. Pero es lo que Dios hace, llenar los espacios. Ahora nosotros tenemos que crearlo o no abandonarlos. ¿Sabe? Parecía ese espacio abandonado allí, pero creyendo. Y se lo digo como un testimonio con ese pequeño ya adolescente que está allí, pero desde chiquitico lo conocemos. Y el Señor le permite hoy estar allí en ese lugar para ejemplo de cada uno. Cómo Dios llena, cómo Dios usa lo que se dispone para Él. Y en este corto tiempo, porque tengo hasta las 11, bueno, diga que el pastor se toma media hora más, es que me dejaron a las 11:20, son las 10:20. Pero voy a ser breve. ¿Sabe, iglesia? Todo se trata de una reconciliación. Vaya conmigo a Tito. Capítulo 2, versículo 11. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo, en este tiempo, en el tiempo que le tocó a usted, en el lugar que le tocó a usted, sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Le decía que todo se centra en una reconciliación. Porque la gracia de Dios, la cual hemos venido manifestando, predicando, de alguna manera explicando, tratando de entender, de desglosar, de desgranar, de digerir, de asimilar, porque son muchas las cosas que hay que entender. Que la gracia parezca simple, es decir, bueno, es la voluntad de Dios sobre cada uno, por su amor y justicia, escogernos. Pero entendamos, y por eso el Señor ponía ese mensaje en mi corazón la semana pasada, de que Dios no es ya un simple o una simple opción más. Dios tiene que, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, en nuestra vida secular, en nuestra vida diaria, como padre, como madre, como hombre de trabajo, mujer de trabajo, de hogar, en cualquier área de nuestra vida y en cualquier plano espiritual, sentimental y natural, como le dije, tiene que ser una prioridad, una necesidad.
Entienda que Cristo, el sacrificio que hizo, no solo fue para mostrar el poder de Dios, para mostrar la autoridad del Padre. Y está explícito en esa obra. Está explícito cómo Dios tiene la autoridad, el poder, el dominio. Pero entendamos que el trasfondo de todo ese transitar, de todo ese complejo, esa compleja estructura que se empieza a armar en el nuevo pacto, es para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. Es para Dios reconciliarse con una humanidad que Él mismo creó, que el enemigo se encargó de engañar y separar, y Él viene con lazos de amor y justicia a nuevamente rescatarnos o a rescatarnos. O sea que todo lo que se gestó en el cielo, que todo lo que Jesús caminó en la tierra, que las señales, los prodigios, los milagros, aún vencer la muerte, es para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Entonces no veamos que Dios es una simple opción, cuando Él ha hecho todo para que usted y yo nos acerquemos. Cuando Él ha hecho y ha dado todo para que usted y yo podamos voluntariamente, como se hablaba en la ofrenda, rendirnos a Él. Cuando usted y yo entendemos la gracia que tenemos, nunca, y se lo voy a dar como una recomendación, nunca se sienta tan grande, tan satisfecho, tan lleno, con tantas metas alcanzadas, para no rendirse delante de Dios. Nunca sienta como ministro que una lágrima derramada en el altar o en su lugar de oración o en su lugar de comunión o en el lugar de reunión, una lágrima, una mano alzada, un corazón abierto, nunca lo sienta como una debilidad ante el resto. Escúcheme. Dios quiere que usted y yo rompamos toda estructura de religiosidad, de idolatría. Yo no le estoy diciendo que usted sea un desordenado o que sea un eterno bochinche la iglesia o el servicio, no. Sino que no escatime en su corazón para ser agradecido con Dios. Y no estoy recogiendo otra ofrenda. No escatime. Nunca he tenido reparo en ese lugar a levantar mis manos. Si las lágrimas fluyen, que sean las lágrimas, buscando el amor de Dios, buscando la justicia de Dios, buscando ese abrazo. Adoradores en espíritu y en verdad. Esa es la palabra. Esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que a Dios más le agrada. Sin duda que llenar los espacios y ver nuevos servidores, ver nuevas áreas, ver nuevos creyentes, ver, hay júbilo en el cielo, hay gloria en el cielo. Pero cuando Dios está
recibiendo la adoración de sus hijos, la honra que hablábamos el domingo pasado. Esa honra, escúcheme iglesia, Dios está en la plenitud de su gozo. Pastor, ¿y cómo usted dice eso? ¿O por qué usted dice eso? Porque todo lo que Él ha entregado a mí me dice desde el pasado, cuando hago así desde el pasado, a mí me dice que usted y yo somos importantes, que usted y yo valemos para Él, que usted y yo somos un recurso que Él quiere usar y que derrama su gracia, derrama su favor para reconciliarse. ¿Sabe? Y Dios podía decir, como creador, como Señor, como Padre, como el dueño de todo, simplemente al resto de la creación son mis hijos y punto. Son mis hijos y punto. Y yo los meto en mi casa. Yo los cuido en mi espacio. Pero Dios es un Dios justo. Dice la palabra que su gracia viene para que nosotros entonces podamos vivir de manera justa y piadosa. Pero ¿cómo? Renunciando. ¿Cómo yo me reconcilio con Dios? Renunciando a mi orgullo, renunciando a la altivez, renunciando al pasado, renunciando a los errores, renunciando al temor, renunciando a la angustia, renunciando al no escuchar, al no aprender, al no ser útil, renunciando al quedarme sentado pensando que no valgo, renunciando al ser altivo, renunciando. Porque si yo entiendo que cada uno tiene ese espacio, ese lugar delante de Dios, y que simplemente estamos para ser un canal de bendición al otro, para que lo que Dios pueda compartir conmigo yo lo pueda dar por gracia, así como lo recibí, entonces fluya el Espíritu Santo como fluyó en la reunión de Pedro, que lo dejó boquiabierto porque ya no tuvo ningún argumento para decir, pero es que Dios no está en ese asunto. Usted sabe, cuando Pedro vio el bautismo del Espíritu Santo sobre esa gente que él estaba predicando, dijo, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Yo quiero que Dios esté en mi casa. Yo quiero que Dios esté en su casa, que esté en sus áreas de trabajo, en sus áreas de negocio, en sus áreas de servicio. Yo quiero que Dios esté en el asunto. Pero si nosotros no reconciliamos, si no restauramos, si no deponemos, no vamos a permitir que todo lo que Dios quiere hacer fluya con cada uno, porque Dios no nos va a dejar por fuera. Dios no nos va a dejar aislados ni a un lado. Si los 12 apóstoles hubieran pensado que Dios los iba a dejar de lado en el ministerio, nunca hubieran predicado esta palabra. Pedro se queda con esa visión. Esto es un sueño de caraotas, esto viene del diablo, dice Pedro en su altivez, o diría en su altivez, y dice, esta visión de que todo lo que Dios bendice, no lo llame yo inmundo, esto no viene y no lo predica, y simplemente no le habla a ese pueblo gentil. Si Pedro se centra en esa condición, nunca hubieran nacido los cristianos en Antioquia.
donde estaba ese lugar de reunión. Si Saulo se queda prendado nada más con toda la estructura que tenía, sin el amor del Padre, sin la gracia de Jesús, sin la comunión del Espíritu Santo en lo que estaba haciendo, nunca hubiera dejado de ser Saulo para ser Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol del amor, el apóstol de la justicia, de la compasión, porque esta predicación de Jesús es la que trae justicia al hombre. Y podemos buscar someternos, amén. Es una palabra, sométete a Dios. Pero es por la justicia que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Dios no nos va a lavar la cara porque nosotros seamos bonitos o vengamos de una familia pudiente o tengamos el dinero que más nadie tiene, tengamos los recursos, tengamos las habilidades, los dones especiales. Dios no nos va a lavar la cara por eso, porque Dios a nadie lo chantajea. De nadie recibe chantaje. ¿Sí me entiende? Por eso deja algo tan claro de que si el pecado entró por uno va a salir. Si entró por un hombre va a salir. Si un hombre pecó y falló, este hombre, Jesucristo, ni pecó, ni falló, pero fue condenado, fue vituperado, fue maltratado, fue vejado, fue llevado hasta lo último. Y hasta lo último resistió por ti y por mí. Y esa condición de gracia nada ni nadie la debe mover de tu corazón para hacernos entender que no es que somos poco, no somos nada, no. Es que hay mucho en nosotros que dar, hay mucho en nosotros que recibir y seguir recibiendo, porque no se queda en un día, no se queda en la gloria pasada. Pero todo esto va a fluir, todos estos dones, toda esta voluntad del Padre va a fluir. El corazón nuestro se rinde al amor de Dios. ¿Cómo me rindo, Padre? ¿Cómo me rindo, pastor? ¿Sabe? Muchas veces nos gusta la mecánica, los pasos, las pautas. Y sí, todo tiene una estructura, o todo en estructura es bueno. Pero no hay una mecánica específica para que usted ore. No, usted tiene que levantar las manos 90 grados en posición perpendicular al sol para que fluya. No hay una posición específica para que usted clame. La estructura tiene que estar basada en el corazón rendido a Dios. El corazón rendido a Dios. El corazón rendido al Padre. Y eso solo se logra cuando yo reconozco mi necesidad de Él. Nunca vi a la pastora Zoraida, mi madre. Como hijo le estoy hablando. La mujer que pastoreó por tantos años esta iglesia. Nunca la vi dejando de declarar su necesidad por Dios. No porque su esposo no la acompañara, no porque su hijo estuviera en otro lugar que no era la iglesia, no porque el resto de la familia estuviera en contra, no porque la iglesia fuera difícil o compleja. Era una revelación en ella de entender que no podía alcanzar nada sin su Padre. Eso
cae como un peso de gloria sobre el resto de los que estén a tu alrededor. Eso llega y ejerce la autoridad y la posición correcta sobre el resto. Y la gente va a querer buscar entender eso. Más que una imposición, más que una exigencia, más que una doctrina, más que un dogma, la gente pensante, inteligente, que sé que cada uno de ustedes va a querer buscar, recibir y entender eso. Porque esa condición me permite a mí ser consciente de mi debilidad, pero entonces me lleva a creer. Que venimos hablando, el enemigo quiere que tú dejes de creer. Esa condición me lleva a mí a creer en un Padre, creer en el amor de Dios, creer en el sacrificio de Jesús, creer en el camino correcto, creer en que Dios viene a hacer justicia conmigo y de que yo ahora puedo hacer justicia en otros. Yo puedo hacer justicia en mi vida, puedo ser justo, puedo caminar en esa justicia, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es algo sobrenatural. Esto no puedo vivirlo solo en lo natural. Dice la palabra que para el que cree todo es posible. No estamos hablando de alguna secta, estamos hablando del Dios que hizo todo lo que se ve, de lo que no se veía. No quiere decir que no existiera, que no se veía, y Dios viene a materializarlo. Entonces usted tiene que verse, tiene que proyectarse, sin importar la edad, sin importar los recursos, tiene que verse como hijo de Dios, como hombre, mujer, con esperanza, con virtud, con capacidad, con intelecto. Y al rendir mi voluntad, eso me permite a mí creer, para que todo lo que yo veo como difícil o imposible, Dios lo haga posible. Escuchaba del apóstol Nahum que él por 18 años, 17 años, creyó por su hijo menor. No estaba. El resto de sus hijos estaban sirviendo. Si no conoce al apóstol Nahum, es el apóstol principal del ministerio. Yo creo que todos lo conocen. Si nos visita por primera vez, padre espiritual de este ministerio, Maranata. Sus hijos, todos desde pequeños estaban sirviendo en la iglesia, pero ese no. Y él narra que nunca dejó de creer, nunca dejó de decretar con sus labios, no maldición sobre ese muchacho, sino: es tu hijo. Es tu hijo, yo lo amo, pero tú lo amas más que yo. Tú tienes un propósito con él, tienes un plan con él, tienes un diseño con él. Y sabe, yo lo pongo a este plano como pastor y yo oro por cada uno, y es tu hijo, Señor. Son tuyos, tú tienes un plan con ellos. Tú tienes un plan con cada uno. Tú quieres hacer tu voluntad con cada uno. O sea que el creer me permite amar. El creer en Dios me permite amar. Mire, Dios es amor. Su esencia, su fundamento, lo que realmente fluye en exceso de Dios es amor. Cuando yo creo en Él, decido rendirme, decido deponer,
decido reconciliarme con Él, entonces aprendo a amar. Tengo hasta familia cercana, se dicen ateos. Conoce que el ateo no cree en nadie. Déjeme decirle que les cuesta mucho amar. Les cuesta muchísimo, pero muchísimo amar. Un círculo muy pequeño. Quizás si tienen 3 hijos, a 1. Dando un poquito más a 2 de los 3. Exceso a los 3. ¿Es porque no quiere? No. Que no está en la fuente de amor y justicia, es el Padre. No está reconciliado con su Creador, porque lo negó en su corazón, se negó a creer. Y eso lo dicta la mente. No creo hoy, no creo, yo no quiero creer. Y no. Las mismas palabras que puedes usar para bendecir, para decretar: voy a creer, voy a confiar, voy a esperar, voy a levantarme. Señor, tú eres mi Padre. Tú me llamaste, tú me escogiste, tú me apartaste, tú tienes un plan, un propósito. Esas mismas palabras, cuando usted las usa, el lado opuesto, van cerrando el corazón. Escúcheme, a esta gente le cuesta muchísimo amar. Entonces entendamos que la posición de creer en Dios es simplemente la que va a traer el amor y la justicia a su casa. Pastor, porque yo quiero reconciliar mi matrimonio y cree en Dios. Y creer es eso, rendirse, confiar, esperar. Porque allí se proyecta la fe. Allí se proyecta la fe. El que puede esperar, el que puede confiar, el que no ataca. Y no estoy hablando de no corregir, todo hay que buscar la corrección, hay que buscar la mejora, hay que buscar la forma. Pero el estar dispuestos siempre a reconciliarnos con Dios me permite entonces levantarme de medio de la circunstancia, levantarme de medio de las derrotas, porque yo sé que hay derrotas, yo sé que hay momentos difíciles, todos pasamos por ello, y si yo lo sé y usted lo sabe, Dios más lo sabe. Dios lo tiene en cuenta. Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de su casa, no se ha olvidado de sus hijos, no se ha olvidado de ninguno. Más, Dios no va a dejar pasar ninguna ofensa que el enemigo ha levantado contra ti. No la va a dejar pasar. No la va a dejar en el aire. Ninguna de las ofensas que Satanás le hizo a Jesucristo. Dios las dejó pasar en la cruz. Todas se las cobró allí. Porque Satanás quería herir a Dios, quitándole, ¿qué? Algo importante: sus hijos. Y Dios le tumba todos los planes, conspirando contra toda la creación, el enemigo, buscando que Dios fuera injusto, y Dios busca la forma más justa de que usted y yo sigamos, podamos, volvamos a ser hijos sin ofender al resto de la creación, solo por creer. ¿No será posible lo demás? Todo es posible. Si usted y yo nos podemos reconciliar con Dios, todo es posible. Todo es posible.
Pastor, que tengo dificultades en esto y en el trabajo y los recursos. Todo es posible, créele a Dios. Mire, yo no sé qué va a hacer con Ciudad Guayana, pero todo es posible. No sé qué va a hacer con Venezuela, pero todo es posible. Ahora, yo sí puedo creer y entender qué va a hacer con la iglesia. Porque lo que haga con la iglesia y lo que nosotros como iglesia hagamos con Dios es lo que va a hacer posible el resto de las cosas. ¿Sabe por qué? No podemos concebir o no debemos concebir que la iglesia sea un recinto más. La iglesia tiene que ser el lugar principal, no el único, porque Dios no va a ser cercado por 4 paredes. La iglesia tiene que ser el primer lugar donde los hombres se reconcilien con Dios. Entienda que el propósito de la cruz es reconciliar al hombre con Dios. El propósito de la iglesia es reconciliarnos con Dios. Cada uno con Dios. Y de igual forma vivir entre nosotros, como dice la palabra, buscando hacer lo correcto. Mire, usted y yo no somos perfectos, yo lo sé, pero buscando hacer lo correcto. Buscando hacer lo correcto. Esperando la manifestación gloriosa de Jesús. Vienen días de gloria. No lo perdamos, no lo desechemos, no lo dejemos a un lado. Tengamos en cuenta que Dios nos valora a cada uno. Yo sé, hay veces que no se quiere venir. Hay veces que siente las manos dormidas, las fuerzas perdidas, la esperanza olvidada. Pero es ahí donde el hombre, donde la mujer, donde el niño, donde el anciano, donde el entendido se rinde a la voluntad de Dios, no al mundo, no a la falta de recursos, no a la desesperanza, a la voluntad de Dios. Y en los momentos de gloria, porque Dios te va a levantar, te va a llevar a ese lugar. Y en esos momentos de gloria nunca se te va a olvidar, o no se nos debe olvidar, todo lo que alcanzamos por rendirnos a la voluntad de Dios. Y así estemos bien altos, como llegó Apolo, que venía estudiado, voluntarioso, gran predicador, pero solo conocía hasta la predicación de Juan, el bautismo en agua. Solo tenía una estructura. Pero cuando la agarra Aquila y Priscila, ven acá. Conoce a Cristo, conoce la gracia, conoce el amor. Rinde toda esa voluntad, toda esa fuerza que tienes, esa palabra que has aprendido. Ríndela a la gracia de Jesús. ¿Y eso qué era para Apolo? Para morir, para hacer menos, no, para hacer más. E hizo mucho, por eso en la Biblia se nombra, no como Pablo, no como el apóstol Pablo, pero sí lo nombra muchas veces y dice, unos dicen que es de Apolo,
y otros de Pablo. O sea, los mismos feligreses lo tenían a nivel de Pablo. ¿Usted está entendiendo? Algunos son de Apolo, o dicen ser de Apolo, y otros dicen ser de Pablo, pero todos no son de Cristo, dice la palabra. ¿Qué hizo Dios con ese hombre al conocer la gracia? Levantarlo. No la suelte. Viviendo justicia y piadosamente. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho contigo, hágalo usted con su hermano. Hágalo con el que llega por primera vez. En el diplomado que estudiamos, o que estamos estudiando, que estoy estudiando, hay un punto que se habla de las corporaciones. Las grandes corporaciones a nivel mundial han aprendido que el trato es fundamental para que la corporación, y cuando habla de corporación, es cuerpo. Ve a la iglesia como una corporación. Es que, mire, debiéramos ser una maquinaria de producción. Una maquinaria de producción. Debiéramos ser no solo los predicadores del evangelio, porque es el principal recurso, es lo que Dios tiene aquí en la tierra para seguir extendiendo su amor y su justicia. La iglesia, usted y yo. Pero añadido deberíamos tener ya, y lo declaro hoy que lo vamos a alcanzar, ser un cuerpo productivo. Que nadie esté sin oficio, que nadie esté sin dinero. ¿Por qué? Porque hay una corporación eclesiástica que bendice la ciudad, que bendice al hermano y que no se detiene, sino que saca los recursos, le dan forma en cocina, en teatro. Todo eso afuera cuesta mucho dinero. Y usted y yo aquí lo aprendemos en el servicio. En el servicio. Debiéramos tener el mejor restaurante. Debiéramos tener los mejores fotógrafos. Y se están formando. El mejor sonido, los mejores bateristas, los mejores... Mire. Cuando vemos eso, ¿de qué vive una corporación? De sus obreros. No se trata de que yo o Maranata va a vivir de usted o de mí. No. De ser un cuerpo organizado. ¿Usted se imagina 5 empresarios de esta iglesia que cada uno esté independiente, que se unan y realmente piensen un negocio próspero? Donde está fundamentado cada uno en el amor, la justicia y en la piedad. ¿Qué va a salir de allí? Franquicias. Negocios. Gente llegando por esa puerta con necesidad espiritual y saliendo de acá llenos de la palabra, con trabajo y una esperanza eterna. Iglesia, hay que despertar. Hay que despertar porque eso es lo que Dios quiere. Para eso Él quiere reconciliarnos con Él. Por supuesto, lo principal es para convivir contigo y conmigo. Ya se lo dije desde el principio y es que quiere vivir contigo. Te quiere ver, te quiere abrazar. Yo venía hoy para acá y me sentía mal porque mi hijo me dijo ayer que quería salir a caminar conmigo y no pude. Y pensaba, yo quiero pasar el mayor tiempo con él. Y no me lo reprochaba en la mente, sino me organizaba y ver cómo hacer. Es Dios. Así es Dios contigo y conmigo.
organizando las cosas para pasar tiempo contigo. Gestando lo mejor del cielo para que tú y yo no nos quedáramos fuera, no nos quedáramos lejos. Nadie nos dijera que no. Para el que cree, para el que cree, para el que cree. Esto es gratis, tienes que creer nada más. Miren, los dones, se lo he dicho, los dones se repartieron. Y puede ser 1, 5 o 10 que le cayeron a usted. Y al hermano de al lado 3, y al de allá 20. Pero nadie se quedó sin uno, por lo menos. Un don. Y se distribuyó. Pero la fe fue dada a todos. Dice que a todos fue dado una medida de fe para que nadie se quede por fuera, para creer. Entonces enfoque esa fe en Jesucristo. Enfoquemos esa fe en la gracia de Dios, para que podamos hacer justicia, como le dije, en el corazón nuestro, y hacer justicia con los demás. Porque no quiero que vivamos en condenación, ni en culpa, ni en reproches, ni en pleito, ni en contienda, ni en peleas, sino que vivamos piadosamente, entendiendo que nuestro Padre nos reconcilia y nos quiere juntos, esforzados, valientes, alcanzando el plan y el propósito que Él tiene. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, tú has soñado cosas grandes, Señor, con cada uno. Anhelas extender tu reino de amor y justicia sobre esta tierra. Comienza por mí, Señor. Dígale eso, comienza por mí, Padre. Atrévase a decirle eso hoy a su Señor. No se lo diga a más nadie. Se trata de que te reconcilies con papá. Comienza por mí, Señor.